Bueno, estaba buscando un pasaje interesante donde hemos podido ver la vida del apóstol Pablo. La semana pasada compartí un poco, Alex dio la introducción y lo que queremos, bueno, como él mencionaba, a la luz de estar evaluando qué pasajes nos correspondía, ya sea carta, por lo general casi vamos a la segura, ¿no? Y tenemos que quizás corregir porque dice, bueno, ¿qué más práctico e importante para la iglesia? Cartas, Nuevo Testamento. Porque los libros nos van a llevar mucho tiempo y hay pasajes donde hay más información donde suele apoyarse, ¿no? Entonces, pero yo creo que esta carta va a cumplir un propósito y yo creo que hemos visto también parte de la vida del apóstol Pedro y vamos a seguir viendo y hay varios aspectos importantes. Vemos a un Pedro, mencionó, no hago un resumen, pero hay un Pedro que el cual llama al Señor y es un Pedro obviamente en un proceso como lo llamamos de santificación en el cual se va purificando. Llegamos al final de los evangelios donde Pedro mismo niega al Señor, pero también Pedro es el único en el mal de tormenta, siempre se ve el lado, de, no, Pedro un impulsivo, mira cómo fue posible que una persona tan impulsiva actuó, pero yo veo otro aspecto de Pedro, fue el único que fue capaz de seguir al Señor. Los demás se excusaron diciendo, no, nosotros somos prudentes. ¿Son prudentes o eran cobardes? Eso ya queda a criterio de cada uno. Para mí yo puedo ver el valor de Pedro y decir, sí voy. Y después humanamente entra a confusión, se hunde y el Señor le dice, ¿por qué dudaste? Pero Pedro tomó esa iniciativa. Después vemos que Pedro niega al Señor, llora amargamente, pero en capítulo 10 del libro de Hechos vemos a un Pedro ya comprometido y un Pedro ya con convicción. Y después de tal forma que llegamos al capítulo 15 del libro de Hechos y vemos que se presenta un concilio y Pedro dice, sí, yo he visto cosas realmente importantes de los gentiles o gente que no era creyente. Entonces podemos ver que un Pedro y después para mí el Pedro, hola, hola Agustín, están atrás, si quieres ya oramos por los niños para que pueda pasar. Es que me estaba saludando así como, ¿qué hago? Ya, Agustín, es bueno, yo pensé que vamos a orar por él, pero ya fue a su clase. Y les decía, y llegamos a estas cartas, en la primera y segunda de Pedro, y ya vemos un Pedro con convicción, pero si usted se acerca a esta carta, vea un proceso y el proceso que todos los creyentes vamos a enfrentar. Inmadurez al principio porque no conocemos nada, estamos nuevos y actuamos impulsivamente y probablemente cometemos muchos errores, pero a medida que avanza el tiempo, vemos que nuestro andar ahora con Cristo no debe y no debería ser igual que fue al principio cuando usted se convirtió. Hay un cambio. Preocúpese usted cuando diga, no, yo llegué a la predicación y yo creo que el Señor no habla a mí. Preocúpate, porque siempre se dice, esta predicación era para tal persona. No, esa predicación es para usted porque por algo Dios preparó el ambiente. Si la otra persona no pudo llegar, bueno, hay que orar, ¿no? Para que en algún momento pueda estar. Pero usted dé gracias porque está ahora aquí y esta predicación es para usted. Todas las predicaciones tienen como meta de nuestra parte, los que predicamos, no es como ver cómo atacarlos, porque estoy convencido de que antes de poder hablarles a su corazón con el privilegio que el Señor nos permite, Dios primeramente me habla a mí. Antes de poder quebrantar su corazón, Dios quebranta el mío. Antes de poder exhortar a usted, Dios me exhorta a mí. Antes de poder hacerle ver su pecado, Dios me lo muestra a mí. Antes de poder ver su inmadurez, Dios me muestra a mí la inmadurez. De tal forma que cuando yo llego con un corazón quebrantado, con un corazón realmente consciente de que necesito una transformación, yo digo, ok, ¿cómo este pasaje puede edificar la vida de mis hermanos? Y por eso las predicaciones toman una forma diferente, ¿ya? Y es cierto que la Biblia reprende, el 2 Timoteo 3:16, ¿no? Dice, redarguye, exhorta, reprende, y obra todo en eso. Pero si usted preocúpese, cuando usted llega a este púlpito y usted llegue, empiece la predicación y usted lo empiecen a mostrar realmente lo malo que somos y usted salga de la misma forma, preocúpese y llore por nosotros. Porque la predicación va a reprender si es necesario, sí, va a redarguir, va a corregir, pero también va a exhortar y va a decir, bueno, hay que corregir y el Señor sigue siendo el Señor. Ese es el propósito de nosotros como predicadores y les rogamos que estén orando por eso.
Pero bueno, llegamos a una carta realmente, hay otra en la que veamos. A ver, vean. Ahí está, ahí está. Bueno, primera de Pedro, y se me hizo interesante la vela, porque Pedro obviamente, quiero que esta carta, o sea, las predicaciones que durante todo el mes me van a estar escuchando a mí, puede ser bueno o malo, ya usted decidirá, pero bueno, porque sabemos que van a viajar nuestros hermanos, ¿no? Pero algo que es importante, cómo la Biblia va a poder iluminar primeramente nuestras almas para que nosotros podamos ser estos faros que el lugar, el entorno donde usted se mueva pueda decir, hay algo diferente. Si usted no ha impactado a su entorno, si usted no ha podido iluminar, así sea algo mínimo, usted está en deuda, no con la iglesia, no conmigo, usted está en deuda con el Señor, porque todos hemos sido llamados a hacer esta luz, que la gente pueda encontrar refugio y decir, mira, yo sé que en tu iglesia oran, yo sé que tú asistes a un lugar y estoy en necesidad, ora por mí. Usted está cumpliendo una función. Pero diga, no, ¿en serio que tú eres cristiano? Más que hermano, tú pareces primo, porque creo que no veo cosas de cristiano en ti, pero sí como primo, o sea, como que quiere integrarse a una familia. Pero obviamente esta carta va a tener muchas cosas que van a obrar en nuestro corazón. Mire, interesante, la persecución, piensa en Pablo, ¿no? Y a los que les está escribiendo. La semana pasada veíamos que eran los expatriados judíos que habían sido dispersos. Pero mire, dice, esta persecución resultará en crecimiento o en amargura en la vida cristiana. Y eso lo mismo va a pasar en usted. Si usted no es un creyente con convicción, si usted no es un creyente que vive la vida cristiana, probablemente esto se va a tornar complicado. Va a decir, ¿sabe qué? Nos acercamos, entre más nos comprometemos con Cristo, entre más vamos a la iglesia y más problemas. Claro, usted va a ver esto como una amargura y usted no lo va a disfrutar. Por otro lado, la reacción a la persecución va a determinar el resultado de su fe. Si usted lo ve todo eso como un ataque y no, me atacan en el trabajo y más encima vengo acá y hay que comprometerse y el frío y esto, usted no está disfrutando, bueno, esto le va a mostrar qué tipo y quién es Cristo en usted. Por otro lado, al escribir Pedro a los creyentes judíos luchando en medio de la persecución, Pedro les anima a conducirse con coraje, mire, para la persona y el programa de Cristo. Pero interesante, obviamente es la palabra de Dios, es Dios mismo eligiendo a sus predicadores, a sus escritores, pero Pedro tenía autoridad, porque Pedro podría decir, ustedes sabían cómo era yo antes, impulsivo, negué a Cristo, pero una vez que me comprometí, ahora vean qué tipo de creyente soy. Y Pedro tenía toda la autoridad, y nosotros que no pudimos ver a Pedro, pero que podemos ver cómo Pedro fue utilizado por el Señor, llegamos a esta primera y segunda y decimos, wow, Pedro en el proceso de discipulado cometía errores, pero también cometía aciertos. En el proceso de la santificación exhortaba, pero también se acobardaba. Era un proceso. Pero ahora, una vez que Cristo logra hacer madurar a Pedro, Pedro decimos, qué gran ejemplo. Si solamente nos quedáramos con la primera y segunda carta de Pedro, diríamos, qué extraordinario hombre, pero ¿cómo llegó a ser así? Pero por otro lado, si solamente tuviéramos los evangelios, que Pedro tan cobarde. ¿Cómo negó al Señor? Si el Señor invirtió tiempo en él, por lo menos 3 años de su ministerio, día y noche, y aparte se tenía un tiempo especial con él. ¿Y cómo lo niega? Bueno, ¿cómo lo niegas tú? ¿Cómo lo niego yo? Nosotros no hemos visto a Cristo, no, pero sí sabemos de él. Y a veces buscamos los defectos en Pedro, pero ¿qué hay de ti, de mí? No pensemos en los defectos de Pedro, pensemos en cómo ahora Pedro nos va a dar una cátedra, literalmente, de decir, permanece. La lucha es parte del proceso. La vergüenza va a ser parte de tu vida, pero la convicción en Cristo debe ser una realidad en tu corazón. Y ese es Pedro. Y de tal forma que llegamos, vemos a este Pedro y decir, ese es el ejemplo más claro del proceso de un creyente. Todos pensamos Pablo, Moisés, Aarón, probablemente, el nombre que usted quiera.
pero si hay alguien que nos da un ejemplo de una vida en proceso, es Pedro. Bueno, Pedro, una vez que entiende este mensaje, es un hombre elocuente. Cómo a pesar de ser un pescador, de estar limitado con cierto conocimiento, llega a usted esta carta y dice, pues yo no veo a un simple pescador, yo veo un hombre consagrado al Señor y un excelente instrumento de Dios. Ese es Pedro. Y estamos en la introducción. Bueno, ya sea Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, todo tiene un destinatario, todo tiene un lugar a quien va dirigida la carta. En este caso son, miren, los creyentes sufridos, ya sea gentiles o judíos, que han sido dispersados o dispersos a través de las 5 provincias de Asia. Entonces, vamos a ver, lo vemos en el versículo 1, no vuelvo a repetir, ya lo vimos la semana pasada en la introducción, pero hubo un grupo. Usted piense, esta carta está dirigida a personas que fueron expulsados de su patria y están luchando. Yo no estoy en mi patria y yo doy gracias a Dios porque el país me ha adoptado también, que yo me siento parte, aunque yo no soy parte. Yo no extraño mi patria y a lo mejor mi padre dice, bueno, creo que contigo me equivoqué, o sea, en un sentido, ¿no? Dice, contigo me equivoqué porque tú no amas la patria. Dije, no, porque estoy en un lugar donde he encontrado probablemente lo que me hiciera falta, amigo, familia, hermanos, hermanas, padres, madres, hablando en un contexto que yo no extraño el hogar. Y eso es bueno, porque probablemente estaría yo frustrado haciendo ministerio acá. Y diría, ¿y qué pasó de nuevo? Está deprimido, chuta, extraña a su familia. Mandémoslo un mes de vacaciones para allá porque va a sufrir. En mi caso, yo estoy allá y estoy pensando, no, tengo que regresar, tengo que regresar. Llego y digo, regresé. ¿Ya? Pero es parte. Entonces, esta carta ha sido dirigida a estos destinatarios que estaban sufriendo, estaban pasándola mal, y Pedro tiene como meta exhortarlos, y probablemente alguno diría, pero ¿de verdad lo va a cumplir? ¿Lo va a cumplir? La misma carta tiene un tema principal. El tema principal de esta carta, de la primera, es el triunfo en el sufrimiento. Cómo Pedro va a exhortar y decir, a pesar de las tribulaciones, a pesar de los problemas, no importa lo que estés pasando, Cristo es real y debe ser real en tu vida. Cristo debe ser una convicción. Cristo tiene que ser el todo en todos y en todo momento. Y Pedro tiene esta convicción. Y lo vamos a ver después, puede anotarlo, si no recuerda, está grabando. Y si alguien quiere, le puedo también enviar el PowerPoint de esto para que lo pueda repasar. Pero es el triunfo en el sufrimiento. También vemos que dentro de esta carta hay palabras claves. Hay palabras claves que nos van a ayudar. Y mira, interesante. Sufrimiento y gracia. ¿Cómo posible? Claro, pero vamos a ver por qué. Esta palabra, sufrimiento o sufrir, aparece 16 veces en esta epístola. Mire lo interesante, 16 veces. 6 veces, mire, referente a Cristo y el resto al creyente. Es una carta entonces importante, muy importante. La palabra gracia aparece solamente 8. Miren, Pedro, una de las palabras favoritas y más comunes de Pablo es la gracia. Pero una de las palabras, y por eso me llama la atención, de Pedro es el sufrimiento. Y dice, vas a sufrir por tu fe, vas a sufrir por amar a Dios, vas a sufrir entre más te comprometas a Dios, es probable, pero también va a ser mayor la bendición de Dios en tu propia vida. Entonces es importante. También hay versículos clave, en este caso, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 21. Y yo lo leo, miren. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 21. Pues, ¿qué gloria es? Miren, y aquí nos va a dar duro Pedro. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis, ¿qué dice? Sus pisadas. Pero dice, interesante, ¿no? ¿Por qué sufres cuando estás pecando y no hay ninguna
no te aquejas, no te preocupas pero sí te preocupas cuando haces el bien. Y dice, más bien, debes estar consciente de que es parte de la vida. Interesante como en la carta, vamos a ver un aspecto interesante, pero vamos a llegar allá. Entonces, con toda esta información, espero que ya ahora estemos un poquito más preparados y vamos a entrar directamente a la carta. Pero no podemos entrar directamente sin antes pedir la guía del mejor maestro, que se llama el Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Querido Dios y Padre Santo, te damos muchas gracias por este día, por la oportunidad que nos das a este grupo de hijos tuyos para estar acá presentes para escuchar de tu palabra. Te quiero rogar también por los que están en casa, porque por los que por algún motivo no están con nosotros, para que tú también puedas obrar a través de este estudio, puedas guiarnos, puedas mostrarnos lo que tú necesitas hacernos ver este día, y que más que pensar que el por qué no está alguien en este momento, para nosotros poder analizar qué es lo que tú deseas de nosotros. Te damos la gloria y honra y te pedimos la sabiduría y la dirección del Espíritu Santo por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Yo me voy a correr porque aunque no quiera, las ideas se me están buscando. Ay, ya sentí, dije, no creo que sea el Espíritu Santo, pero nada, broma. Bueno, entonces, ahí ya sí, ahí los veo. Ahí también ven allá. Bueno, parte de esto, miren, lo vamos a ver solamente 9 versículos, pero una de las luchas que tenemos constantemente, bueno, al menos yo, ya Adrián lo ha manifestado y me parece que Alex creo que también, estamos ante un manjar, estamos ante un buen bife de chorizo, un buen lomo vetado, y decir, ¿cómo logro desmenuzarlo? Porque hay tanto que puedo dejar de lado en tan poco tiempo. Y se lucha. Yo creo que la lucha más grande es esa. ¿Cómo les doy realmente lo que Dios quiere y no lo que yo deseo? Pero bueno, pensando en esto, pensé en el siguiente título. Bueno, perdón, ahí no lo anoté, miren, ya ve por confiar. Características especiales, bueno, sirve de que las analizamos. Esta epístola es cristocéntrica, es decir, va a mostrar a Cristo como la base y el centro de todo. Importante. También vemos que nos da numerosos títulos que describen al creyente. Importante que va a haber diferentes formas en las cuales nos va a asociar a nosotros. También dice que es el Job del Nuevo Testamento porque su tema es el sufrimiento inmerecido. Interesante. El título de Job, o una de las cosas que se ve en el libro de Job, es el triunfo en la adversidad. En cambio, acá es el triunfo, o el sufrimiento y gracia, o el triunfo en el sufrimiento. Ya, se me olvidó, tuve que leer. Bueno, también enfatiza la influencia en la vida del cristiano y su testimonio. Mire qué interesante. Avanzamos. Hay un total de 34 mandatos. Testifica de la verdadera gracia de Dios. Y lo vemos allí, 1 Pedro 5:12. Describe en detalle la responsabilidad del anciano o pastor para el cumplimiento de su ministerio. Es una de las cartas que tanto 1 Timoteo, 1 Pedro y Tito son complemento para las responsabilidades de los que estamos al frente ejerciendo un liderazgo. Y esta carta va a aportar muchos detalles. Ahora sí, el título que yo he puesto esta mañana es La salvación del creyente. La salvación es un paquete realmente tan maravilloso que contiene muchas cosas, pero si usted tuviera que enumerarlas, y yo siempre hago este ejercicio, cuando usted esté sufriendo, cuando usted esté pasando por algún momento, recuerde todo lo que obtiene: perdón de pecados. Usted es adoptado como hijo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Usted es adoptado. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, o por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted era enemigo de Dios y ahora por aceptarlo a él por fe, usted ahora pasa a tener paz con Dios. Tiene mínimo un don espiritual, pero no tiene todos. Usted es puesto en la familia de Dios, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados y a todos se nos da a beber de un mismo espíritu, sean judíos o griegos.
Es decir, usted es puesto dentro de la familia de Dios. Usted también tiene una garantía que se llama vida eterna. Y podemos pasar solamente analizando el título de lo que es la salvación y usted dirá, claro, ¿cómo no estar agradecido? ¿Cómo no amar a alguien que estuvo dispuesto a darme tanto por algo que exige de mí mínimo? Porque Dios no te va a exigir algo que no puedes cumplir. Dios te va a exigir algo que tú puedes y debes comprometerte a hacer. Pero ¿sabes qué? Esto es personal. Aunque la salvación, aunque todo esto es ofrecido para incondicionalmente, no todos lo valoran de la misma forma. Y Pedro, a la luz de estos versículos, quiere que tú puedas verle el valor a lo que es la salvación. Entonces, el primer título, o bueno, más bien el título es la salvación del creyente, y lo primero que vamos a ver es la salvación revelada. ¿Por qué fue manifestado? ¿Por qué era necesario que fuera expuesta esta salvación? Y llegamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y mire cómo empieza a hablar Pedro y empieza realmente a darnos una cantidad de información que va a alegrar y sé que exhortaba y confortaba los corazones de a quienes estaba escrita la carta. Mire, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Logra ver a quién empieza a mostrar Pedro. ¿Recuerda ya el famoso discurso de Pedro en Hechos capítulo 2? Varones, no estamos llenos de mosto, mencionaba la semana pasada. Y el texto, el apóstol toma tanta convicción que da un mensaje potente y dice que se convirtieron como 3,000 personas. Acá con suerte yo espero que logremos entender todo el mensaje. Por mi incapacidad y por mi naturaleza y por mi poca probablemente falta de estudio. Pero Pedro fue un hombre tan utilizado que yo decía, wow, y no es que trate de imitarlo a él, pero yo busco, ¿qué fue lo que impactó de Pedro? La convicción de quién era Cristo en su vida. ¿Qué es lo que va a pasar contigo? Probablemente no se transformen o convierta en 3,000, pero sí tu convicción va a demostrar quién es Él en tu corazón y va a funcionar de la misma forma que Pedro. Así sea uno que impactes, Dios desea utilizarnos. Pedro dice así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ve, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué es lo que Pedro quiere mostrar? Bueno, hay un renacer. Según a los Corintios capítulo 5, versículo 17, si lo buscan, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Te das cuenta quién eres tú? Por medio de tu fe, por medio de la convicción de quién es Cristo, por medio de esa fe depositada en Él, en la muerte en el madero, allá en la cruz, allá en el Calvario, nosotros pasamos ahora a ser nuevas criaturas. Cuando el Señor se acerca con Nicodemo allá en Juan, le dice, ¿has renacido de nuevo? Y probablemente para Nicodemo decir, pero ¿cómo siendo ya viejo puedo renacer? Probablemente su madre ya había muerto y decía, ¿cómo necesito entrar en el vientre si mi madre ya es polvo probablemente y nacer? Y el Señor le estaba hablando, Nicodemo, te estoy hablando espiritualmente. Pero cuando tú y yo recibimos a Cristo, somos, yo diría, y es mi convicción y es mi apreciación, tu vida parte y tu año parte desde el momento que tú recibes a Cristo. Así que sería lindo celebrar los cumpleaños espirituales, ¿no? Tiene 10 años, aunque se vea como de 60, pero tiene 10 en el Evangelio. Pero para el Señor, ese es el renacer. Eso es donde empieza, dice, a partir de aquí, todo ha sido perdonado. Pero desde el momento que tú has depositado tu fe en Cristo, desde allí parte tu día cero. Y de ahí en adelante algunos tienen 10 años, 5 años, 20 años, 50 años. No sé qué tiempo tienes, pero el punto es, eso
es un renacer, hay un resurgimiento, hay una nueva oportunidad. Todo lo que hayas hecho, todo lo que, lo que no hayas cumplido, ahora en esta nueva oportunidad dice, parte de ahora. ¿Te das cuenta? Dice Pedro, por su grande misericordia nos hizo nacer o renacer para una esperanza viva. Efesios 2:1 dice, miren, vamos allá, Efesios 2:1. Y Pablo les escribe a los efesios y ve de qué forma les escribe y qué consejo les da. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Había una condenación, había una causa suficiente para que el Señor dijera, no voy a morir por nadie, y todos están completamente expulsados de mi presencia. Y él seguía siendo justo. Pero por su gran misericordia, como dice Pedro, dice, mira, el ser humano no puede pagar por sus sacrificios en la cruz y necesita enviar a Jesús para que todos los que crean en él puedan obtener este regalo de la salvación. Y de tal forma que tú llegas completamente quebrantado, tú llegas completamente humillado y dices, sí, Señor, yo debía haber ocupado ese lugar, pero por mi pecado, por mi naturaleza, yo no puedo satisfacer tu ira, pero sí creo en aquel que pudo resucitar y que ahora está a la diestra de tu majestad, y su nombre es Jesús. Y el Señor, y es una convicción, y no importa lo que pase, mi convicción es que Él puede librarme de todos mis pecados, limpiarme y llevarme a tu presencia. Eso es la salvación. Pero se requiere convicción. No se trata de cuánto conocimiento tienes tú de Biblia. No se trata de cuántos años tienes tú en la Biblia. Se trata de quién es Cristo en tu corazón. ¿Qué convicción tienes de Cristo? Y se va a ver reflejado en tu trabajo, en tu forma de actuar, en la forma de tratar a tu esposa, en la forma de tratar a tus hijos, en la forma de conducirte diario. ¿Qué tipo de creyente eres tú? Aquí podemos decir, todos somos buenos. No, yo nunca he escuchado que aquí a alguien se le salga un garabato y espero que nunca ocurra, y tampoco nos vamos a expulsar por eso. Pero es fácil adaptarse al ambiente aquí. Pero ¿qué hay cuando estás en un ambiente hostil, en un ambiente diferente? Pueden ver una convicción. Dice, no, él no va a hacer esto. Él es responsable. Él es un hombre que ama a su esposa. Nunca va a tener un maltrato. ¿Qué está viendo la gente? Eso a veces pensamos que el cristianismo se demuestra con una buena predicación o una buena exposición del evangelio. El cristianismo se experimenta en tu propia persona. No trates de exigir, es que yo no veo que se comporten bien. ¿Y cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Antes de buscar los defectos en otro, yo busco los defectos en mí. Yo me preocupo de estar bien ante Dios para que por lo menos diga, y quizás, no digo que sea así, traten de, al igual que yo, tratemos de imitar a Cristo. No decir, imítenme a mí, yo no me atrevería a decirlo. Yo diría, así como yo me esfuerzo y a veces trato de imitar a Cristo, hagamos lo mismo. Quizá motivarte a hacerlo, pero yo no pretendo caer en ese error. Hay un renacimiento, pero mira, solamente ve lo que tiene esta carta que ofrecerte. Dice que tú eres un heredero. Versículo 4. Ya nos salva, nos hace renacer, y mira, la lista sigue, y quizás esta lista nunca la habías visto, para una herencia incorruptible, inmarcada e inmarcesible, reservada, ¿en dónde? En los cielos. ¿Para quiénes? Lean allí, ¿para quién está reservada esta herencia? ¿Hay alguien en casa? ¿Para quién está reservada esta herencia? Para nosotros, para todos los que hemos creído el mensaje. ¿Te das cuenta? Pero no te dice aquí y ahora. Eso no es el plan parte del plan del Señor. El Señor tiene promesas, y cuando hablamos de una herencia, todos pensamos, ahora sí, quién sabe, pero es una herencia y es una promesa y es un regalo espiritual. ¿Qué más regalo quieres que estar delante de la presencia del Señor? ¿Qué más regalo quieres que estar adorando y glorificando a quien Él es?
Siempre somos tan mezquinos que pensamos, no, pero Señor, ¿me puedes adelantar algo ahora? Tienes perdón de pecados en la tierra. Y Señor, ¿puedes adelantarme algo más? Tienes dones espirituales. Y Señor, ¿podrás darme algo más? Cada que pecas, si me pides perdón, la comunión sigue. Ah, Señor, yo quería otra cosa, porque siempre pensamos en lo material. Pero te das cuenta que lo espiritual, Pedro, con la convicción de quién era, Pedro dice, ¿se han puesto a pensar en eso? Están sufriendo, no tienen una patria, probablemente no tenían dinero, estaban pasándola mal, pero dice, hay una herencia en los cielos. Hay una realidad del creyente y no es solamente mía, es de todos nosotros porque hemos creído en el Salvador. Jesucristo es su nombre. Y Pedro quiere que tengan esta convicción. Y mire, sigue Romanos 8 del 16 al 18. Dice, ¿será que tenemos realmente una herencia? ¿Será que no me estás engañando? Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 8, versículo 16 al 18. Y mira cómo lo expresa aquí Pablo cuando escribe a su audiencia en Roma. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay una causa. Tú no puedes decir es que yo soy un hijo de Dios. El Espíritu Santo te va a confirmar si eres o no eres. La salvación no se pierde. Si el Espíritu entró, el Espíritu no se va. En el Antiguo Testamento, la llenura, o perdón, la morada era selectiva y temporaria. Lo vemos con Sansón. Llegaba, se iba. Llegaba, se iba. En el Nuevo Testamento, si eres de Cristo, tienes al Espíritu. Si no tienes al Espíritu, no eres de Cristo. No hay punto intermedio. Pero aquí dice, ¿estás seguro de que Cristo es una realidad en ti? El Espíritu Santo te confirma que eres hijo de Dios. No estoy seguro, no te preocupes. Puedes volver, si es necesario, entonces tú acércate para recibir a Cristo. Se hace una vez y para siempre, no es cada semana. Pero si no estás convencido, recíbelo porque probablemente por algo está esta inquietud. Versículo 17. Y si hijos, mire, también qué cosa, herederos. ¿Y herederos de qué? Herederos de Dios. Y mira lo maravilloso. Y coherederos con Cristo. Gloria a Dios por ello. Pero dice, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. ¿Te das cuenta quién eres en Cristo? ¿Logras ver realmente lo maravilloso del Señor? Pedro dice que somos herederos. Pablo les escribe a los romanos, dice, son herederos de Dios y coherederos con Cristo. Imagínate, tengo una herencia a la par que Cristo mismo. Yo no la merezco, pero el texto me dice, esa forma, eso es todo gracias a la misericordia de Dios. Y mira versículo 18, pues tengo por cierto, y mira, Pablo no niega las aflicciones y Pablo también sufrió mucho. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha o ha de manifestarse. Dice, los problemas, las tribulaciones, dice, Pablo tenía una convicción, no se comparan con lo que está por venir. Puede estar sufriendo, puede estar deprimido, puede estar enfermo, puede estar sin dinero, puede estar abatido, puede estar solo. Si hay algo que no me va a afectar, es la relación con mi Padre Celestial. Las circunstancias no deben de moldear tu cristianismo. Las circunstancias deben llevarte al único y a la fuente de vida que es Jesús. Cuando tú estés pasándola mal, cuando tú veas que nada no avanza, quizás es momento de parar y decir, no puedo, no entiendo, no sé, no doy más. Solamente una cosa estoy convencido, tengo que confiar en ti. Y Él lo va a hacer. Probablemente ya no puedes más, probablemente estás sin dirección. Él es quien dirige tu vida. Quizás es tiempo de decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo yo. Y dice, no, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quizás es momento de parar y dejar el yo para que el yo sea suplido por el Espíritu Santo. ¿Por qué nada me sale bien? Porque lo haces en tu fuerza. ¿Y por qué no encuentro el gozo del Señor? Porque no es el gozo tu Señor. El Señor
lo mencionas y probablemente sale de aquí mensajes maravillosos y decimos maravillas de él, pero en el fondo él no ocupa un lugar. Y por eso que no hay gozo, por eso que no hay satisfacción, por eso que es que vengo acá y no me llena, como que necesito algo más. Pues entonces recibe a Cristo. Quizá por algo no está bien. O quizá ya eres creyente, pero ¿por qué no logro disfrutarlo? ¿Por qué no me apasiono como alguien más? Porque no estás caminando con el Señor. Y quizás es momento de regresar a las bases, dice Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la fe. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, porque el alimento es para los que por el uso han ejercitado para los que por el uso han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Hace falta madurar. Avanzamos porque si no, no vamos a continuar. Pero también, mire, dice, somos guardados. Cuando tú estés pasándola mal, recuerde este versículo, mira, 1 Pedro 1:5. Que sois, ¿de qué cosa? Guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Te has puesto a pensar que Dios no va a permitir nada sin un propósito? ¿Te has puesto a reflexionar de que Cristo mismo te está guardando a ti? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Tú crees que fue casualidad? Probablemente que te libraste de algún accidente, te libraste de alguna enfermedad, te libraste de alguna estafa, te libraste de algo malo. ¿Te has puesto a pensar que quien te está guardando es el propio Señor Jesucristo? Dice también que a sus ángeles mandará, ¿no? En el Antiguo Testamento mandaba a los ángeles a resguardar la nación. Ahora hay algo que te está protegiendo y también son. Justo me iba a pasar y por mi reflejo reaccioné y no me llevó el auto. Es el Señor cuidándote. Casi se me cae algo en la cabeza, pero lo pude notar. ¿De verdad lo notaste tú? ¿Acaso eres Superman? No, es el Señor guardándote, porque Él ha prometido también guardarte. Mira, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Te das cuenta que hay una protección? Vamos a ver solamente un texto, 2 Timoteo 2:12. Y Pablo ahora le escribe a Timoteo, allá a este pastor de la iglesia en Efesios, y mira lo que le dice en la segunda carta, capítulo 2, versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Pero mira, hay una cláusula. Si le negáremos, él también, ¿qué cosa? Si tú niegas a Cristo con tu vida, con tu palabra, si tú no estás haciendo, él va a negarte también. Si tú das convicción de quién es y por todo lo que has obtenido y reconoces que es gracias a este favor, él te va también a reconocer. De lo contrario, no lo va a hacer. Avanzamos y este es algo que este sería como la clave de este pasaje, la salvación probada. ¿Por qué la salvación tiene que ser probada? Mira versículo 6. Pero vamos a ir analizando partes. ¿Te habías puesto a pensar que las pruebas son parte de lo que Dios permite para ver en qué punto estás? Mira, 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, pero miren, dice, si es qué cosa, no siempre es necesario, pero si es necesario, ¿qué cosa? Tengáis que ser afligido en diversas pruebas. ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado que llega el momento en que dice, pero ya no entiendo nada de esto? Todo es un caos. Mi vida sentimental, si es que estás casado, mi vida laboral, mi vida espiritual, todo es un caos. Ya no puedo más. Pero hay una clave y hay algo que te quiero hacer observar. Hay diferencia entre la prueba y el pecado. No es lo mismo. Vamos a ver por qué dice Pedro que la prueba y que la aflicción es parte de la vida cristiana. Mira, Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5.
Vamos a ver qué es una prueba y también vamos a ver qué es el pecado. La prueba, Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, pruebas o problemas de todo tipo, sabiendo que la tribulación produce, mira, paciencia. Ay, entonces no voy a orar por paciencia, no, porque estás orando por más problemas. ¿Y qué dice? Y la paciencia, ¿qué cosa? Prueba. Y la prueba, ¿qué ofrece? Esperanza. Y la esperanza, mira, no avergüenza. ¿Por qué? Bueno, nos explica el por qué. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En la prueba hay esperanza. En la prueba tú estás convencido de que no eres responsable. En la prueba tú tienes la convicción de que el Señor te está haciendo pasar por ello. Entonces, la prueba, hay esperanza, la confianza de decir, saldré. Quizá habrá lágrimas, quizá habrá sufrimiento, quizá va a haber dolor, pero de una cosa estoy convencido, voy a salir. Voy a salir. ¿Por qué? Porque es algo que el Señor te está permitiendo. Pero ¿qué ocurre con el pecado? Salmo 38. Y a veces nosotros podemos engañarnos y creer que estamos en una prueba cuando quizás, lamentablemente, es causa de tu o de mi pecado y quizás por eso que estamos mal. Mira el Salmo 38 del 1 al 8. David lo expresa de una forma tan directa que nos hace reflexionar y mire cómo dice David, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí ha descendido tu mano, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de, nadie habló, vuelvo a leer yo, de mi pecado. ¿Le ha pasado eso? Que se siente mal, que no encuentra un gozo y dice, ¿por qué? Y uno en el fondo, yo sé que es causa de mi pecado. No, es una prueba, hermano, no mintamos. El Señor te va a mostrar si lo que estás pasando es una prueba o es consecuencia de tu pecado. Y mira, sigue el versículo 4, perdón. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Hay un bombardeo, culpable. Como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Mire, características. ¿Ha visto ese tipo de persona, no? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? No necesariamente siempre, a veces es prueba. Puede ser que a lo mejor hay algo más. Mira, dice, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Sí, entendemos el concepto, ¿no? Una persona que está triste, dice, ¿por qué no estás feliz? ¿Qué pasa? ¿Será la prueba? No creo. Es muy probable que quizás hay pecado que no ha sido confesado. Versículo 7. Porque mis lomos están llenos de ardor y nada es sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Se ha puesto a ver esas personas, ¿no? ¿Qué te pasa? No, nada, estoy bien. Bueno, algo hay allí y a veces quizás es una llamada, es como la alerta de necesito ayuda. Quizás no para restregar el pecado, probablemente el Señor ya está trabajando, pero para que él entienda, bueno, el pecado es parte de la vida del creyente y estoy aquí para ayudarte, no para restregarte, para restaurarte, para fortalecerte y de regresarte al Señor. Yo no soy juez, yo vengo aquí a ser restaurador, pero no soy el juez. Versículo 10, mira, del mismo Salmo 38. Mi corazón está acongojado y me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. ¿Te has dado cuenta que a veces producto del pecado buscamos todo eso? Refugio, oscuridad, tristeza, alejarse de todos, no relacionarse con nadie, decir, ¿y por qué te dijeron? ¿Y por qué sabes que estoy mal? Y a veces la gente ni siquiera sabe que estamos en pecado, pero nosotros mismos actuamos de esa forma. En la iglesia es muy común. ¿Sabe cuál es la primera forma de descubrir? No digo que es una regla, pero puede ser una regla cuando hay ausencia de la iglesia, cuando hay ausencia de las cosas espirituales.
probablemente, ojo, estoy diciendo probablemente, hay causa de pecado. Por eso no quieren acercarse a Dios. Hermano, ven a no puedo, esto, lo otro, y justificaciones, y empiezan a caer mentiras, y empieza a haber unas cosas, serie de cosas que hay, probablemente hay pecado. Porque el ser humano evita todo lo espiritual. En cambio, ve, cuando tú estás feliz, ¿qué quieres? Tengo que ir a la iglesia, relacionarme con mis hermanos, compartir con mis hermanos, estar con mis hermanos. Cuando no hay eso, probablemente hay otra causa. Avanzamos. Entonces, en la prueba hay esperanza, en el pecado hay tristeza y lloro y dolor. Pero si regresamos allá a Primera de Pedro, vamos a seguir avanzando. Bueno, en lo que redondamos acá, también las, bueno, me mandaron acá. Tu fe debe ser probada. El oro, miren, eso de lo preguntaba a mi amigo Daniel, porque él sabe mucho de esto. El oro requiere más de 1000 grados para purificarse. ¿Te habías dado cuenta de que tus problemas tienen que ser pasados por grandes? Tu fe, perdón, tiene que ser puesta con muchos problemas para ser probada. Mira el versículo 6, ahora sí, de Primera de Pedro, porque leímos hasta el 5, pero vamos a leer el 6. Me fui, aquí está. Primera de Pedro 1:6 dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, miren, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El oro necesita mucho, entre más grados se les dé, se va purificando, y todas esas impurezas, yo no lo he visto, me han contado, esos lingotes empiezan a salir a todos aquellos metales, todas aquellas cosas que no lo hacen ver como algo puro, pero se necesita de mucho calor. En tu vida y en mi vida va a pasar algo igual. Vas a tener que pasar por pruebas, y por pruebas muy tristes, por pruebas muy complicadas, para que tu fe sea probada. Para que tú puedas decir: Señor, ya no puedo ocultarte nada. Exactamente, tú sabes qué tipo de personas son. Aún falta eso. Señor, pero ese es el pecado regalón. Hay que eliminarlo. Aunque yo trate, aunque yo impida humanamente, el Señor va a hacer la obra. A nosotros nos toca trabajar, a nosotros nos toca hacer algo importante. Dejar que quien tenga el control es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo tenga el control verdadero de ti, empiezan a avanzar. Y tu forma de hablar, la gente es como un imán. ¿Te has dado cuenta que y no es que menospreciemos a alguien, pero cuando tú estás marchando en el Espíritu, eres como un imán, se te acerca, vas para allá, vas para allá. Oiga, ¿qué pasa con esto? Oye, ¿qué pasa con esto? ¿Puede orar por mí? ¿Puede orar por mí? ¿Me puede aconsejar? Y hermano, pero yo también tengo luchas, pero usted, yo sé que usted puede hacer algo. Causa algo, porque es el Espíritu Santo. Ahora, si seguimos avanzando, esta salvación obviamente tiene que ser probada. Y Santiago también lo explica acá. Voy a dejar los textos después, si lo quieren leer en casa. Estamos bien en tiempo, pero prefiero avanzar. Pero Santiago habla un poco de esto, de que la prueba debe de ser también parte y es un complemento de lo que es nuestra fe. Si avanzamos, también la salvación recompensada. Una vez que tu fe ha sido probada, tu salvación tiene que ser recompensada. Aunque no lo merecemos, el Señor te otorga algo. Mira, en el versículo 8 de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Todos los que estamos acá no hemos visto y no vamos a ver hasta que muramos al Señor. Todos los que estamos acá no tuvimos una relación personal con Cristo.
Pero una de las pautas y algo de lo que Pedro sí pudo disfrutar fue de ver cara a cara al Señor. Y Pedro, cuando escribe acá la carta, le dice, ustedes, gente, judíos, lo han visto y dice, ¿sabe qué es lo que más me admira de ustedes? Que le aman sin verle. Muchas veces yo quisiera poder ver al Señor para amarle. Si ahora que no lo ves, no lo amas, es muy probablemente que no va a cambiar. Hay gente que yo he escuchado, ¿no? Que dice, si yo pudiera ver al Señor, Él podría ver cuánto le amo. Él te está viendo. Tú no necesitas verlo, tú necesitas demostrarle cuánto lo amas. Porque Él es una realidad, Él es omnipresente, está en todo lugar. Entonces, acá algo importante, dice, amáis a quien amáis sin haberle visto. Juan 20:29, lo leo acá, miren, Juan capítulo 20, versículo 29 dice de la siguiente forma. Jesús le dijo, hablando de Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Y les dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron, o los que no ven y van a creer. ¿Sabe que ahí está usted y estoy yo? Nosotros no vimos la muerte, sepultura ni resurrección físicamente, pero está en nuestra convicción que decimos, lo creemos, porque esa es nuestra fe. ¿Se da cuenta cómo se da esto? También dice que, bueno, aquí lo leímos, versículo 9 dice, ¿cuál es el propósito de todo esto? Porque es una salvación recompensada. Bueno, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Y cuál es el fin de vuestra fe? Bueno, te lo explica, la salvación de vuestras almas. ¿Te das cuenta lo maravilloso? Dice, mira, Hebreos 10:39, dos cartas antes. Hebreos capítulo 10, versículo 39, lo dice de la siguiente manera. Pero nosotros, dice el escritor a los judíos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación. ¿De qué cosa? Del alma. El escritor a los hebreos le da un mensaje a sus compatriotas y les muestra a lo largo de la carta que Cristo es superior, que Cristo es mucho mejor que todos los rudimentos, que todo el Antiguo Testamento, y ahora les dice, nosotros no somos de los que vamos atrás, nosotros no somos de los que avanzamos hacia atrás, nosotros somos de los que avanzamos hacia el frente, porque entendemos que esta salvación viene del Señor. Él preserva las almas. Y bueno, Santiago 1:21, regresamos un poco más allá y dice algo parecido. Y Santiago nos desafía también. El hermano del Señor Jesucristo escribe esto, miren. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Por qué? Bueno, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Se da cuenta cómo todo esto viene? Hay una salvación recompensada. Y por último, todo esto había sido profetizado y por eso es que es la salvación profetizada. ¿Cómo es que había sido escrito? Mira, versículo 10 de Primera de Pedro, capítulo 1. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Se da cuenta que un pasaje parecido es el acerca de la vida del apóstol, de Lucas. Lucas dice que inquirió cuando escribe Hechos y cuando escribe Lucas, como tal, que llevan su nombre, dice que él inquirió diligentemente para ver si estas cosas habían sido reales. Y acá los profetas dice que también inquirieron, buscaron diligentemente para ver si realmente todo esto había sido así. Mateo capítulo 13, versículo 16 y 17. Mateo capítulo 13, versículo 16 y 17 dice así, miren, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon o hubieran querido ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vea cómo el propio Señor Jesucristo dice, muchos profetas hubieran anhelado ver esto, o sea, hablando él mismo, verme y escuchar este mensaje de salvación.
había sido una profecía, había sido algo tan maravilloso que el Señor les dice, muchos lo hubieran anhelado. ¿Te das cuenta que eres de uno de los grupos privilegiados? Tú no necesitas nada. Tienes todo para poder ser el hombre y la mujer que Dios quiere. La única causa, la única limitación eres tú mismo en tu vida. En el versículo 11 avanzamos y dice, escudriñando, y ya lo leíamos en Lucas 2:11. Lucas capítulo 4 del 17 al 21 también va a reforzar esto, de que los mismos profetas eran tan diligentes que lo hacían. Mira el versículo 11 de Primera de Pedro, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, pero también y las glorias que vendrían tras ellos. Todo esto era un cumplimiento de estas profecías. Todo esto era el cumplimiento del mensaje maravilloso y era la confirmación del propio mensaje de Pedro. Pedro en Hechos, nuevamente, da un mensaje potente, da un mensaje de convicción y da un mensaje de esperanza. Y acá lo hace lo mismo, el mismo método usa con sus compatriotas. Pedro quería dar esta certeza, esta confirmación de que todo esto era el cumplimiento de algo. En el Antiguo Testamento, el evangelio había sido limitado, había sido velado, se dice. Y en el Nuevo Testamento dice que este misterio, es decir, algo que estaba oscuro, ahora es exhibido a la luz para que pueda dar esa viveza, esa vida, y ese es el evangelio. Mira, llegamos al versículo 12, 1 Pedro 1:12. Bueno, dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, es decir, a los profetas, este mensaje dice, este mensaje es para que ustedes lo anuncien, pero no es para ustedes. Miren, dice Pedro, sino para quién? Para nosotros, los que estamos creyendo, dice Pedro en el contexto. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas, mire, dice, en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Te habías puesto a pensar que este privilegio de la salvación, este privilegio de exponer el mensaje, ni aún los ángeles lo tienen? ¿Te has puesto a pensar que a la luz de Dios, los ángeles son creación de Dios, pero aún tú y yo, con nuestro pecado, que no podemos dejar muchas veces por la naturaleza pecaminosa, tenemos mucho más valor y somos más preciados que los ángeles? Los ángeles, los serafines, acampan alrededor del Señor. Están en la gloria de Dios, pero sabes que aún así ellos no tienen la importancia que tú tienes para Cristo. Todo esto tiene que llevarnos como una convicción. Y vamos a dejar los últimos versículos por si los quieren anotar. Eres una persona especial. La salvación tuvo que requerir sangre, tuvo que requerir humillación, tuvo que requerir muerte. ¿Pero para qué? Para disfrutar del perdón de pecados y la vida eterna. Y terminamos acá con Efesios capítulo 3. Un texto maravilloso en el cual Pablo exhorta a su audiencia en Éfeso y le dice, Efesios 3 del 1 al 6. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál era este misterio? El misterio era el evangelio, pero ¿qué más llevaba ese misterio? Versículo 6. Esto es lo maravilloso. Esto es lo que tenemos que recordar, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Ese será el mensaje oculto. ¿Cuál era el mensaje oculto en otros tiempos? Que los creyentes son parte de este reinado, que los creyentes son parte de esta salvación. Así que, para terminar,
cuando tú estés pasando mal, cuando estés en una situación adversa, recuerda, ¿es prueba o es causa de mi pecado? Si es prueba, hay esperanza. Y dice, va a terminar, va a terminar. Si hay pecado, la solución también es sencilla. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay solución. Se dice que hay cosas que no tienen solución. Nosotros podemos decir que todo tiene solución. Si no eres creyente, recibe a Cristo. Si eres creyente, confiesa pecados. La solución está allí. ¿Quién es Cristo para ti? Vete con esto maravilloso. Gozas de tantos privilegios que las circunstancias no deben de hacerte perder el rumbo. Nuestro destino final es la eternidad. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Santo, muchas gracias por este mensaje tan maravilloso en el cual en estos 9 versículos pudimos ver tanta carne y tantas cosas tan productivas para nuestra vida espiritual, en la cual valoramos tu sacrificio en la cruz, valoramos este mensaje de salvación, valoramos esta salvación que necesita ser probada. Muchos de nosotros decimos que te amamos incondicionalmente, pero quizás a veces en medio de una prueba, quizás nos debilitamos y nos alejamos de ti. Ayúdanos, Señor, a no ser negligentes. Ayúdanos que en medio de esta aflicción, la prueba, Señor, produzca esta convicción de lo que tú eres en nosotros. Somos personas, Señor, que luchamos con el pecado. Somos personas que muchas veces no estamos conformes a los estándares que tú tienes. Ten misericordia de nosotros para que podamos reflejar realmente la convicción de lo que tú eres en nuestra vida. Gracias damos por el Espíritu Santo, por aquella promesa que nos has dado permanente en nosotros para poder marchar conforme a lo que tú deseas. Te damos las gracias. Llévanos con bien a casa y que esta noche podamos reflexionar esta tarde acerca de lo maravilloso que tú eres y de lo amoroso que eres constantemente con nosotros. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.